¿Alguna vez le has hablado a tu cuerpo como si pudiera escucharte? Tal vez no lo sepas, pero tus palabras tienen un poder que va más allá de lo físico. Proverbios 18:21 nos advierte: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Esta declaración no es simbólica, es una verdad espiritual que muchos ignoran. Hoy veremos cómo nuestras palabras pueden ser el principio de sanidad o destrucción para nuestro propio cuerpo. Te mostraremos cómo activar la restauración interior mediante declaraciones alineadas con la palabra de Dios. No se trata de magia ni de autosugestión, sino de entender el diseño divino que une cuerpo, alma y espíritu en un propósito de vida plena. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando eliges hablar vida sobre ti mismo? ¿Alguna vez has pensado que tus propias palabras podrían estar afectando tu salud sin que lo notes? La mayoría de las personas no se dan cuenta, pero lo que dices de ti mismo no solo revela cómo piensas, revela cómo estás programando tu cuerpo a diario. Cada frase que pronuncias no solo tiene una carga emocional, sino también una carga espiritual. Y si tus palabras están en contra de la verdad que Dios ha declarado sobre ti, entonces estás usando tu boca como un arma contra tu propia restauración. Proverbios 18:21 dice con claridad: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Este versículo no es una metáfora poética, es una advertencia directa y una llave poderosa para quienes deciden vivir en el diseño divino. Lo que pronuncias con tu lengua moldea no solo tus emociones y tus pensamientos, sino también las células, órganos y sistemas de tu cuerpo. Porque tu cuerpo no es un ente independiente, es el templo del Espíritu Santo y responde a la voz de quien lo habita. Dios no creó el lenguaje solo para comunicarnos con los demás. Él nos dio el poder de hablar para manifestar realidades en la tierra que ya han sido declaradas en el cielo. Por eso cuando tú dices: estoy agotado, mi cuerpo no da más, seguro me estoy enfermando, estás activando una respuesta física que no proviene de una causa médica, sino de una confesión espiritual mal alineada. Y lo más preocupante es que muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Nos hemos acostumbrado a hablar desde la queja, desde el miedo, desde el dolor, y sin saberlo estamos cultivando un terreno interior hostil a la sanidad. Pero cuando comenzamos a hablar desde la fe, desde la promesa, desde la verdad de Dios, entonces el cuerpo empieza a obedecer una nueva voz. No es psicología positiva, es principio espiritual. Es lo que Jesús demostró una y otra vez al hablarle a cuerpos rotos y verlos ser restaurados de inmediato. Recordemos cómo el mismo Jesús utilizaba el poder de sus palabras para traer vida donde había muerte. En Marcos 5 encontramos la historia de una niña que había muerto. La casa estaba llena de lamento, la atmósfera saturada de desesperanza. Pero cuando Jesús llegó dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y aunque todos se burlaron de él, Jesús no cambió su confesión. Tomó a la niña de la mano y le dijo: Talita cumí, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y al instante su cuerpo respondió. Su espíritu volvió. Su carne obedeció la voz que traía vida. Jesús no necesitó tocarla varias veces, ni orar por horas. Le bastó con hablar. Porque cuando tú hablas con autoridad espiritual y bajo la dirección del Espíritu Santo, el cuerpo responde, la sanidad se activa, el orden se restaura. Este principio está presente desde la creación misma. En Génesis, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios no actuó con las manos, habló, sea la luz, dijo, y la luz fue. El universo entero fue creado por el poder de su voz. Y cuando formó al ser humano, sopló en él aliento de vida. No fue solo aire, fue palabra viva,
fue espíritu. Eso significa que en ti hay una voz depositada desde el cielo, una voz que no fue hecha para repetir quejas, sino para establecer reino. Cuando tú hablas con fe, cuando declaras que tu cuerpo está fortalecido, cuando proclamas que tus órganos funcionan según el diseño de Dios, estás activando la misma lógica espiritual que dio origen a todo lo que existe. Pero cuando usas tu voz para maldecir tu propio cuerpo con palabras negativas, estás entrando en contradicción con tu Creador. Muchos creyentes oran por sanidad, pero anulan sus propias oraciones con lo que dicen inmediatamente después. Le piden a Dios que los sane, pero luego comentan con resignación: yo creo que esto nunca se me va a quitar, o ya estoy acostumbrado a vivir con este dolor. Estas frases no son solo expresiones, son decretos, y lo que decretas, lo construyes. Por eso, el enemigo no necesita tocar tu cuerpo para enfermarte. Solo necesita que tú declares enfermedad. Necesita que tu confesión contradiga tu fe. Porque entonces la enfermedad encuentra un ambiente fértil para quedarse. Pero Dios nos ha dado armas poderosas, y una de ellas es la lengua. Por eso Santiago la compara con un pequeño timón que dirige un barco gigante, o con una chispa que enciende un gran bosque. Tu lengua, aunque pequeña, tiene un poder descomunal. Puede desatar sanidad, puede levantar vida, puede cambiar diagnósticos, pero también puede hundir tu salud si no está bajo la guía del Espíritu. Hay personas que llevan años luchando con dolencias que no tienen explicación médica. Se han hecho exámenes, estudios, han visitado especialistas, pero el origen de su dolor no se encuentra. Y si ese dolor no es físico, sino verbal, y si se ha originado por años de hablar desde la derrota. Hay quienes crecieron escuchando frases como: tienes una salud frágil, te vas a enfermar como tu abuelo, a los 40 todos se enferman, y han aceptado esas palabras como una profecía inevitable. Pero hoy Dios quiere romper ese patrón. Hoy te llama a hablar diferente, a declarar: mi cuerpo es fuerte porque Dios lo hizo fuerte. Cada célula responde al diseño divino. El sistema inmunológico que Dios puso en mí es capaz de protegerme. Mi mente está en paz, mis huesos se renuevan, mis órganos se alinean con la voluntad de Dios. No porque lo sientas, sino porque lo crees. Porque la fe no habla desde la evidencia, habla desde la promesa. En Ezequiel 37 encontramos una de las visiones más poderosas de toda la Biblia. Dios lleva a Ezequiel a un valle lleno de huesos secos. No hay vida, no hay posibilidad humana de restauración. Pero Dios le hace una pregunta que nos confronta a todos: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, sin saber qué responder, dice: Señor, tú lo sabes. Y entonces Dios no le dice: ora por ellos, ni le pide que los toque. Le dice: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Y mientras Ezequiel hablaba, los huesos comenzaron a moverse, se unieron, se cubrieron de carne, recibieron aliento, volvieron a la vida. Esto no es una metáfora, es un modelo espiritual. Hay cuerpos que parecen secos, sistemas que parecen agotados, diagnósticos que parecen definitivos. Pero cuando un hijo de Dios se levanta y empieza a profetizar vida, los huesos responden. El cuerpo escucha, la carne obedece, porque fue diseñado para someterse a la voz del Espíritu que lo habita. Tu cuerpo no es tu enemigo, es tu aliado, pero necesita escuchar la verdad con autoridad. Necesita ser dirigido por alguien que sepa quién es en Cristo. Cuando tú entiendes que eres templo del Espíritu Santo, ya no maldices tu cuerpo por dolor, lo instruyes con amor. Le dices: vas a responder, vas a sanar, vas a alabar a Dios con fuerza. No serás un límite, sino un instrumento para la gloria del Señor. Y aunque el dolor no se vaya de inmediato, algo comienza a cambiar. Porque las palabras crean atmósferas. Las declaraciones de fe son semillas que brotan con poder. Cada vez que tú dices:
Por las llagas de Cristo fui curado. No estás repitiendo una frase vacía, estás invocando una transacción eterna. Estás trayendo al presente el poder de la cruz. Estás alineando tu cuerpo a una realidad superior. Muchos grandes hombres y mujeres de fe han testificado cómo el poder de su confesión transformó su salud. Personas que recibieron diagnósticos terminales, pero que decidieron no repetir lo que el mundo decía, sino lo que Dios había dicho. Y día tras día declararon vida sobre sus cuerpos, agradecieron por su sanidad antes de verla, hablaron a sus células, se dirigieron a sus órganos, y lo que era imposible comenzó a ceder, no porque ellos tuvieran una fuerza especial, sino porque alinearon su voz con la del cielo. Y cuando eso sucede, no hay enfermedad que se mantenga firme, porque la palabra de Dios es vida, y vida en abundancia. David lo entendía bien. En el Salmo 103 le habla a su alma, pero también al cuerpo. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No dice algunas, dice todas, y lo declara con certeza, porque sabía que su sanidad no dependía de cómo se sentía, sino de quién era su Dios. Cuando tú empiezas a hablarle a tu cuerpo como David hablaba a su alma, algo se despierta en ti. La fe comienza a fluir. La presencia de Dios se activa en cada fibra de tu ser. Porque el Espíritu Santo no solo habita en lo invisible, también se manifiesta en lo físico. Y una de sus formas de actuar es a través de tus palabras. Hoy es el día de romper con toda confesión negativa. Hoy es el día de arrepentirse por cada vez que has dicho: estoy roto, no aguanto más, esto nunca va a mejorar. No porque Dios se ofenda, sino porque tú te has debilitado con cada frase. Pero hay redención para tus palabras y hay restauración para tu cuerpo. Solo necesitas empezar a hablar diferente. No esperes a sentirte bien para declarar sanidad. Declara sanidad hasta que tu cuerpo escuche y responda. Hazlo con firmeza, con fe, con autoridad, porque tú no estás solo. La misma voz que le habló a los huesos secos está disponible hoy para hablar a tu vida. Y si no sabes qué decir, empieza con la palabra. Repite en voz alta: por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Dilo como quien reclama una herencia. Dilo como quien recuerda un pacto. Dilo como quien le ordena a su cuerpo que recuerde quién lo creó. Porque tu cuerpo no fue diseñado para vivir enfermo. Fue creado para glorificar a Dios. Y cuando tú hablas con esa convicción, los cielos se abren y el cuerpo obedece. Porque no es tu voz la que tiene poder, es la palabra de Dios en tu voz lo que transforma. Tu salud no comienza en el hospital, comienza en tu boca. Y Dios hoy te está recordando que no necesitas esperar otro diagnóstico para comenzar a hablar diferente. Hoy puedes sembrar palabras de vida. Hoy puedes declarar: mi corazón late con fuerza, mis huesos se fortalecen, mi mente está en paz, mi digestión se regula, mis pulmones respiran con libertad. Porque no vivo por lo que veo, sino por lo que creo. Y yo creo que Dios me hizo completo, sano, fuerte para su gloria. Ahora que lo sabes, ¿qué vas a decirle a tu cuerpo hoy? Porque lo que tú declares, Él lo escuchará. El cuerpo no responde al azar. No actúa por sí solo. No es una máquina sin dirección ni propósito. Fue diseñado para obedecer a una autoridad superior, una voz que lo guíe y lo alinee con su origen. Y esa voz no es la del miedo, ni del diagnóstico médico, ni del pensamiento humano. Es la palabra de Dios. Cuando el cuerpo escucha esa voz, algo en su interior se reordena, porque fue creado bajo esa palabra, sostenido por ella y restaurado a través de ella. Hebreos 1:3 declara que el Hijo sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Eso incluye tu salud, tus órganos, tus sistemas internos. No hay célula que no esté sujeta a la autoridad de aquel que habló el universo a la existencia. Por eso, cuando tus palabras están alineadas con lo que Dios ha dicho, el cuerpo reconoce esa verdad como su lenguaje original y responde.
No se trata de repetir frases positivas con la esperanza de que algo ocurra. Se trata de entrar en acuerdo con lo que el Creador ya ha establecido desde la eternidad. Isaías 55:11 afirma: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra no regresa sin producir fruto. Tiene un diseño, una función, un destino. Y cuando tú la tomas y la pronuncias desde tu boca con fe, se activa ese mismo poder en tu vida física. Tu cuerpo no es ajeno a esta dinámica. Está hecho para obedecer a la palabra que lo formó. Cuando esa palabra es hablada con convicción, tu sistema nervioso responde, tu sistema inmunológico se activa, tus órganos comienzan a alinearse, porque la voz del Espíritu lleva en sí el plano original de tu salud. Cuando Jesús enfrentó al enemigo en el desierto, no usó fuerza física ni estrategias humanas, usó la palabra escrita. Cada tentación fue respondida con escrito está. Esa declaración no fue simbólica, fue una manifestación de autoridad espiritual. Al citar la palabra, Jesús reafirmó su alineación con el propósito del Padre. Y esa alineación trajo victoria. En el mismo nivel, cuando tú enfrentas un síntoma o una enfermedad, tu primera respuesta no debe ser el temor ni la desesperación, sino la alineación con lo que está escrito. Si está escrito que por sus heridas fuimos sanados, Isaías 53:5, entonces tu boca debe repetirlo, no porque lo sientas, sino porque es verdad. El cuerpo no espera una explicación, espera dirección. Y la dirección espiritual más alta proviene de la palabra. Salmo 107:20 nos revela un principio eterno. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. No fue un tratamiento, no fue una medicina, fue su palabra. Esa palabra que es espíritu y vida, como lo afirmó Jesús en Juan 6:63. Esa palabra que no es letra muerta, sino viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del ser. Hebreos 4:12. Esa es la palabra que transforma tu cuerpo desde dentro. No se trata de un proceso emocional, ni de una sensación espiritual abstracta. Es una realidad concreta, eficaz, tangible. Cuando esa palabra es recibida con fe y proclamada con autoridad, comienza un proceso de restauración que toca cada fibra de tu ser. En 2 Reyes 20 encontramos el relato de un rey enfermo. El profeta le lleva una palabra de parte de Dios: ordena tu casa porque morirás. Pero el rey gira su rostro, ora al Señor y se alinea con su voluntad. Dios escucha y antes de que el profeta salga del patio, recibe otra instrucción divina: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. La reversión del diagnóstico vino con una palabra. No fue el profeta quien hizo el milagro, fue la intervención directa de Dios a través de su palabra. Este modelo permanece. Dios sigue enviando su palabra como respuesta, como medicina, como instrucción. Y cuando la tomas y la haces tuya, tu cuerpo comienza a obedecer ese nuevo decreto. La enfermedad no tiene la última palabra cuando la palabra de Dios ha sido liberada. Por eso es esencial entender que la sanidad no comienza en la medicina, sino en el espíritu. La medicina puede tratar síntomas, pero solo la palabra toca la raíz. La raíz del quebranto humano siempre fue espiritual. Desde el Edén, el pecado abrió la puerta a la muerte, al deterioro, a la fragilidad del cuerpo. Pero también desde el Edén, Dios comenzó a declarar promesas de redención. Cada palabra profética, cada pacto, cada promesa apuntaba a restaurar lo que el pecado había dañado. Jesús, el Verbo hecho carne, es la encarnación de esa palabra restauradora. Y hoy, esa misma palabra está disponible, viva, eficaz, esperando ser pronunciada por hijos que entienden su autoridad.
Cuando tú repites la palabra con convicción, estás entrando en acuerdo con la voluntad de Dios. No estás pidiendo permiso, estás reclamando un derecho espiritual. Juan 15:7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Esa permanencia no es pasiva, es activa. Significa vivir en la palabra, meditarla, declararla, alinearse con ella. Porque solo cuando lo que sale de tu boca está sincronizado con lo que salió de la boca de Dios, entonces se activa la autoridad del cielo sobre la tierra. Y tu cuerpo reconoce esa autoridad. No reconoce el miedo, no reconoce la duda, pero sí reconoce la voz del que lo creó. En Mateo 8, un centurión se acerca a Jesús pidiendo sanidad para su siervo. Le dice: solo di la palabra y mi siervo sanará. Este hombre entendía autoridad, sabía que las palabras correctas, desde la fuente correcta, producían obediencia inmediata. Jesús se maravilló de su fe, y efectivamente con solo una palabra, el siervo fue sanado. No hubo contacto físico, no hubo ritual, hubo alineación. Una palabra fue dicha en fe, y el cuerpo respondió. Ese mismo principio está vigente. Si tú crees que una palabra puede enfermar, también debes creer que una palabra puede sanar. Si crees que una declaración negativa puede debilitarte, también debes creer que una declaración basada en la Escritura puede fortalecerte. En Romanos 10:17 se nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no basta con oírla una vez, debe ser repetida, recordada, meditada. El alma necesita escucharla, pero también el cuerpo. Porque la fe no es solo un acto mental, es un dinamismo espiritual que afecta toda la existencia humana. Y cuando esa fe se activa, el cuerpo no tiene otra opción que alinearse, porque ya no está siendo gobernado por las emociones o el temor, sino por la verdad que permanece para siempre. El cuerpo fue diseñado para la verdad, y la verdad en su forma más pura es la palabra. Cuando el salmista declara en el Salmo 119:93: nunca me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado, está reconociendo que la vida no viene de una sensación, sino de una instrucción. Vivificar significa dar vida, restaurar, renovar. Esa vivificación no ocurre en lo abstracto, ocurre en la mente, en el alma, en el cuerpo. Porque la palabra no se limita a un área de tu vida, la transforma toda. Si tú vives conforme a lo que Dios ha dicho, tu cuerpo lo manifestará. Porque el cuerpo no puede resistirse por mucho tiempo a la verdad. Puede tener síntomas, puede presentar resistencia, pero eventualmente se somete, porque su estructura original fue creada por esa misma voz que hoy tú puedes declarar. En Jeremías 1:12, el Señor le dice al profeta: yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Esa vigilancia no es pasiva, es activa, constante, determinada. Dios está atento a toda palabra que sale de su boca. Y cuando alguien en la tierra la repite con fe, Él actúa. Esa acción no se limita a lo espiritual, abarca lo físico, porque su gloria no se manifiesta solo en el alma restaurada, sino también en el cuerpo sanado. Cuando tú entiendes esto, ya no hablas por emoción, hablas por revelación. Y cada palabra que pronuncias se convierte en un canal de vida, en un agente de transformación, en una semilla eterna que no vuelve vacía. La alineación con la palabra no es una sugerencia, es una necesidad, porque fuera de ella todo pierde sentido. El cuerpo puede estar vivo, pero sin propósito. Puede estar en movimiento,
pero desconectado del plan divino. Solo la palabra le devuelve su dirección, su destino, su esencia. Por eso, cada vez que leas la Escritura, hazlo con la convicción de que estás alimentando tu cuerpo tanto como tu espíritu. No es un acto religioso, es un acto vital. Es medicina celestial que entra por tus ojos, por tu boca, por tu fe, y produce un efecto que ninguna sustancia terrenal puede igualar. Porque no fue creada por manos humanas, sino por el aliento del Creador. Cuando Jesús sanó al paralítico en Marcos 2, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Esa instrucción fue clara, directa, llena de autoridad. No hubo necesidad de explicar ni de convencer. La palabra fue suficiente. El cuerpo obedeció, porque reconoció la voz de su origen. Ese mismo patrón se repite una y otra vez en las Escrituras. La palabra no solo informa, transforma, no solo consuela, ordena, no solo enseña, libera. Y cuando esa palabra es pronunciada por alguien que cree, el cuerpo se rinde. No porque sea débil, sino porque fue creado para someterse a la verdad. La clave no está en cuánto hablas, sino en qué hablas. No está en repetir por repetir, sino en declarar desde la certeza. Cuando tú hablas desde la palabra,